Saludos a todos. Muy agradecido por su participación en el día de hoy, día en el que tumbaron varios puentes sobre el río Dnieper en Ucrania. Esto de esto que ocurrió tumbando estos puentes tiene para mí tiene un gran significado. Miren esa masa de agua tan gigantesca, el río Dnieper y sobre todo el embalse, la represa de Kakhovka, donde hay tanta cantidad de metros cúbicos de agua, 18 millones de metros cúbicos de agua, que en caso de que esta represa la destruyan, esto generaría un caos total, sobre todo en la parte occidental del río Dnieper. Por el tema de la topografía, el agua se iría más hacia esa zona que hacia la parte oriental del río. Y hoy ha sido un día de guerra mediática, de confrontación entre los que están a favor de Rusia y quienes están en contra, eh, que consideran fundamental lo que ocurrió hoy a favor de Ucrania. Inclusive el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, yo escuché, hizo un discurso en el que se refería al tema de los, como dicen, los HIMARS, o que decimos nosotros los HIMARS, de cómo él se ha cuidado mucho de no enviar los de largo alcance de más o menos 900 kilómetros y está enviando unos HIMARS o HIMARS de 256 kilómetros de distancia, de alcance, porque él mismo dice que él no considera inteligente enviar este tipo de armamento de largo alcance, porque esto haría el inicio a una confrontación, a una guerra como una WW3. Pero la pregunta que yo me hago es si esta estrategia de parte de Rusia tiene como propuesta la de prolongar o al contrario acortar esta guerra, porque de por medio está la vida de los soldados que estaban allá entre la espada y la pared en la parte occidental del río Dnieper, que ahora se han retirado o han avanzado hacia el lado oriental eh, y han destruido estos puentes. La gente se pregunta si Rusia está tan interesada en proteger la represa de Kakhovka, que aquí se las voy a mostrar. ¿Quién pudo haber realizado este ataque a estos tres tramos? Porque miren, ahí está la hidroeléctrica, ¿cierto? Pero encima de este dique de contención de agua hay una carretera para vehículos y también hay una línea de ferrocarril. Yo pienso que el objetivo principal de parte de las fuerzas rusas no fue la destrucción del dique de contención, sino la inhabilitar el tránsito vehicular y de ferrocarril por encima de este dique, como lo estamos viendo. Solamente 3 tramos fueron destruidos. Lo mismo también atacaron el puente de Stavinsky, como les voy a mostrar. Este puente era utilizado por las tropas rusas para llevar a sus Fuerzas Armadas suministros. Y ustedes se acuerdan de todos los intentos que hicieron con HIMARS las tropas de Zelensky para enviar HIMARS para atacar este puente. ¿Qué hacían? Les hicieron cráteres de 1 o 2 metros de diámetro, pero nada como lo que ocurrió en el día de hoy, que esto fue un ataque por parte de la aviación de Rusia y miren la destrucción que causó. Este sí fue un ataque de verdad. O sea que los HIMARS no son capaces de efectuar este tipo de destrucción, que sí lo pueden hacer los misiles de los rusos. Hoy el tema fundamental no es la toma o retoma de parte de Ucrania de Gerson. Lo fundamental es cómo Rusia ha protegido
a sus fuerzas armadas, a estos jóvenes que están combatiendo, a pesar de que mucha gente dice que inclusive los habitantes que están al lado oriental del río Dnieper también temen por su vida, creen que les vaya a ocurrir algo por el estilo, pero analicemos lo que está ocurriendo. Con la destrucción de estos puentes de acceso de la parte occidental a la parte oriental, es casi que imposible que se pueda contemplar el ingreso masivo de tropas de Ucrania a través del río, desde Gerson, a no ser que ingresen a la parte oriental desde mucho más al norte. Estas tropas ucranianas que van a llegar a desminar a Gerson, ahora, cuando se habla de desminar, esto es un proceso bastante lento, no nos han dicho cuánto se va a demorar. Estas tropas ucranianas se van a tener que retirar a tratar de atacar otros frentes rusos, por ejemplo en el Donbass. Esto da la impresión de que pueda convertirse, si Zelensky envía tropas en cantidades alarmantes, como dice la OTAN y como dice Estados Unidos, que es muy posible que lo haga, entonces se puede convertir en otro Mariupol, en el cual Rusia va a continuar bombardeando hasta que estas tropas salgan de este territorio. Ahora, ustedes se acuerdan el tema de los referéndums y el tema de la anexión, cómo todo esto tuvo que pasar allá por las cámaras, por la Duma, por las cámaras parlamentarias en Rusia, cómo este decreto fue firmado por el presidente y aprobado por la Constitución de Rusia. Lo que viene ahora jurídicamente es cuál va a ser la posición que va a adoptar el presidente de la Federación Rusa y su gobierno con respecto al tema de que ya Zelensky quiere tomar control total de una región que para los rusos es una región anexada a su país. Bueno, Ucrania va a llegar a Gerson a reconstruir, a instalar el gas, el agua potable, la electricidad en un territorio que jurídicamente, de acuerdo a la Constitución de Rusia, es un territorio ya no propiedad de Ucrania. Pero son dos cerebros que están manejando los hilos. El de Putin y de su gobierno, que ya consideran este territorio propiedad de Rusia. Y el cerebro de Zelensky, que considera que su país ha sido invadido, que han tomado control de un territorio ajeno. Y es este dilema entre estas dos posiciones lo que podría alargar o prolongar más esta guerra ahora que viene el invierno, ahora que van a continuar enviando más armas, pero armas que muy posiblemente no van a ser las más adecuadas para la temporada de invierno, porque estos suministros de armas que anuncia Occidente no significa que cuando hagan el anuncio ya hay disponibilidad para estas armas y esta munición. Esto son pedidos que se hacen a los fabricantes, más los pedidos que necesitan Estados Unidos para su inventario mínimo, más los pedidos que hacen otros clientes, porque Ucrania no es el único cliente de estas empresas fabricantes de armas, amigos del canal. Aquí lo que veo es una gran oportunidad para disertar, amigos del canal, sobre varios temas. Uno es cuánto va a durar esta guerra en Ucrania. Otro es, como dice el título del video de hoy, ¿cuántos días, semanas o meses se van a demorar los rusos para regresar a Kherson? Vuelvo y repito, yo no lo estoy inventando. Kherson es un territorio anexado por Rusia. Hombre, que ahora van a ir los ucranianos a lavar, a planchar y a trapear un territorio ajeno, bienvenidos. Que los ucranianos temen también por sus vidas porque es un campo minado, es un territorio minado. También hay cámaras web, también hay la posibilidad de que
hayan miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia al interior de estas viviendas. ¿Cuántas viviendas hay en Kherson? Edificios, lugares donde pueden estar escondidos los rusos, y esto no lo sabe Zelensky. Hoy está celebrando Occidente y el presidente ucraniano, pero ¿qué es en realidad lo que está celebrando? Está celebrando porque sus tropas están ahora empoderadas para poder cruzar ese río Dnieper y atacar a los rusos en la parte oriental de esta región de Gerson. Nunca. Lo que es el tema de la infantería al otro lado del río, decir que los van a enviar con catapultas, los van a lanzar desde aviones en paracaídas, esto no va a ocurrir porque el cielo ucraniano es propiedad de Rusia. Y a pesar de que Ucrania tiene tantos amigos en la OTAN, ninguno de esos países de la OTAN, incluyendo a los Estados Unidos, se han atrevido a ponerle el cascabel al gato. Ahora, Rusia la vemos retirándose, pero yo veo ciertas situaciones a favor de Rusia. El invierno es uno. El hecho de que sus aviones vuelan por los aires ucranianos como Pedro por su casa. El repliegue de tropas para ir para que regresen tropas recién llegadas. La protección de su munición, de sus equipos, de sus tanques. Esto, en el contexto, yo lo veo como un tiempo que puede durar horas, días o semanas, en los que mientras Ucrania intenta ingresar a un campo minado, Rusia utiliza este mismo tiempo para robustecer sus tropas, para alimentar a sus soldados, para darle mantenimiento a sus equipos. Es una estrategia que, si ustedes lo analizan desde ese punto de vista, tiene mucho mérito y tan cierto es lo que estoy diciendo, que Vladimir Putin, un hombre que se preocupa tanto del tema electoral para el año 2024, arriesga su popularidad en este momento, haciendo ese repliegue, arriesga esa posibilidad de seguir como presidente de Rusia, porque en muchas guerras en el pasado, un repliegue, como lo hicieron los rusos hoy en día, puede terminar más tarde en un triunfo total. Para que me entiendan, a ver, un ejemplo, es como un estudiante que va perdiendo un trimestre o dos y termina ganando el año. Lo mismo en el atletismo, lo mismo a nivel industrial y también en el tema de la guerra. Pero, claro, muestran Carlos Chartrán, muestran mediáticamente solamente el tema de la población, de Gerson, felicitando a los soldados, pero no nos muestran cuántos, como en estas reuniones de políticos que muestran solo una foto, una parte, y pueden haber 100, 200 personas, pero lo hacen ver como si hubiesen 5.000 o 10.000. ¿Por qué Zelensky no presenta también unas cifras de cuántos soldados realmente están ahora en Gerson y cuántas banderas han llegado a Gerson? No, no se trata de confundir a la audiencia internacional con el tema de que lo que está ocurriendo ahora es como lo que ocurrió en Kharkiv, que esto ya muestra de que lo que viene próximamente es un triunfo total para Ucrania. Porque, claro, tienen que convencer al mundo occidental de que sí es justo, que sí es ético seguir enviando armas a Ucrania. Y tienen que convencer a la población de que es ético que se sigan fabricando armas en estas empresas y que sigan siendo enviadas a Ucrania. Pero mientras yo digo esto, los rusos se han asegurado con un esquema y una estrategia planificada, como por ejemplo la evacuación de la población civil, la filtración para buscar identificación a los que estaban todavía en esta región para ver si eran espías o si le podían hacer daño a las tropas rusas, la destrucción de estos puentes sin afectar del todo el dique de contención de la
hidroeléctrica de Kakhovka, que obviamente a ellos no les interesa crear una inundación para que mueran civiles. A Rusia le interesa, y vuelvo y lo digo, ya desde hace más o menos 10 días, a Rusia lo que le interesa es que Occidente respete las regiones anexadas. ¿Y qué viene ahora? Zelensky va a continuar como un hombre que no cambia de parecer. Él va a continuar cruzando la línea roja de la anexión. Y Rusia lo que va a hacer va a continuar bombardeando, no represas, no plantas energéticas, sino va a bombardear a los soldados de Zelensky, porque una guerra no se gana por territorio capturado o conquistado, una guerra se gana eliminando al enemigo y el enemigo son los soldados de Ucrania. ¿Por qué son enemigos los soldados de Ucrania? Porque están atacando a los soldados rusos. ¿Y por qué están atacando a los soldados rusos? Porque la orden de parte de Zelensky es que hay que debilitar a Rusia, hay que agachar a Rusia, hay que retomar estos territorios en aras de la soberanía de su país por encima de todo lo que ocurrió desde el 2014. Entonces, a mí no me vengan acá algunos amigos del canal a hablarme de ética, qué es ético y qué no ético, mientras no acepten también Carlos Chartrán y otros el tema de lo que ocurrió en Donbass. Podemos sentar a dialogar y una vez que los amigos del canal que están tan en contra de todo lo que yo digo, bueno, demuéstrenme con hechos que lo que ocurrió desde el 2014 en Donbass fue algo ético que se debió haber hecho, que este batallón de Azov y su gente neonazis tenían todo el derecho de haber creado tanta destrucción, de eliminar el idioma ruso en las escuelas, destruir los libros, de mantener a la población asustada en los sótanos de sus viviendas. Si Chartrán me demuestra que eso que ocurrió desde el 2014 es algo justo, hombre, y con argumentos, yo cambio mi modo de pensar, le pido disculpas a Chartrán y a su gente, y porque Chartrán siempre habla de que yo quiero hundir el botón rojo, de que Santiago está a favor de que vengan a invadir su casa, son argumentos, son planteamientos, y ahí muere porque él sigue como un disco rayado, siempre diciendo lo mismo. Pero Nick Finder, gracias. Yo sigo para adelante, a pesar de que me han cambiado las fechas de los videos en mi canal. Ya ustedes ingresan y son videos viejos, no muestran los videos cronológicamente. Igual, mis videos ya no lo están mostrando a la gente, me están diciendo también por el WhatsApp. Yo sigo para adelante hasta que me toca volver a empezar, vuelvo a empezar. Pero no me deben desviar, amigos del canal. Ese Chartrán es un troll de la CIA, no sé de dónde será ese man, pero le gusta entrar a este canal y va a llegar el momento en que eh, los que más van a entrar a mi canal son los que están en contra que los que están a favor. Mientras esto ocurre, vuelvo y repito, ustedes creen, amigos del canal, que Ucrania está ganando la guerra. Yo creo que quien tiene control de un territorio extranjero es Rusia. Rusia está metida ya. Rusia está metida. Es como si usted está casado y un amigo de su mujer ya está viviendo en su casa. Ya, ya no se puede decir que usted está ganando la guerra mientras el amigo esté en su vivienda. No sé, hay que traer ejemplos así como para abrir un poco la imaginación de lo que realmente ocurre. Hombre, que siga Estados Unidos enviando armas, si eso los hace felices y si la población de Estados Unidos se siente feliz viendo muertos, hágale, porque es que el morbo existe. Y el porno y todo esto mueve millones y millones de dólares. Que la gente prende un televisor a ver cuántos han muerto en Ucrania. Y cada que hay un problema así por el estilo o una confrontación en la que hay mucho muerto, la gente quiere ver cuán derramamiento de sangre. La gente le gusta esto. Entonces sigan enviando más armas, porque muchos en los Estados Unidos piensan por encima de todo argumento que la protección
de esto que en conjunto, yo me acuerdo que alguien decía que es muy por el estilo del tamaño de Portugal, que esta defensa de este pedazo de tierra vale más que todos los millones del mundo. Inclusive hay ciudadanos en Estados Unidos que se atreven a decir que están de acuerdo con que se envíe todo el presupuesto de los Estados Unidos solo y exclusivamente al tema de la guerra en Ucrania, así sea que todos los habitantes de los Estados Unidos les toque caminar descalzos y vivir en las calles. Sí, hay gente que piensa así en Europa, los que están con frío y no tienen calefacción, más guerra, sí, es que hay que atacar a Rusia. ¿De dónde apareció toda esta gente? Esto parece como una invasión de zombies, como esas películas que van caminando así, gente que tiene una concepción sobre el tema de la vida, sobre el tema de la prosperidad, que no aceptan ningún argumento contrario. Entonces, yo sí pienso que quienes ingresan a este canal con esa idea de que todo lo que yo digo es malo porque estoy defendiendo a Rusia, es que presenten argumentos y que sean bienvenidos, pero no simplemente palabras en el aire, frases disonantes que buscan agachar al youtuber para que no siga expresándose. Y esto es lo que yo no comparto. Pero sí me parece muy interesante que yo pudiese predecir en este momento qué va a pasar en las próximas horas con el tema de Gerson. Vuelvo y lo repito, ya no hay puentes. Ya no hay puentes para que las tropas de Ucrania atraviesen ese río tan ancho, esa agua tan fría, esos pobladores en Gerson sin gas, sin alimentos. ¿Cuánto dinero no le dieron a esos pobladores que recibieron a estas tropas de Ucrania para que lloraran, abrazaran y gritaran? Porque cuando estuvieron bajo control de Rusia, que les daban pasaporte, les daban subsidios, les llevaban alimentos. Eso sí no lo quieren decir. Porque también nos muestran el otro lado de la moneda, entrevistando a estos ciudadanos que vivieron estos casi 8 meses bajo control de Rusia para ver si van a expresar lo mismo que este grupo que vimos en el día de hoy? Eso tampoco lo filtran, lo muestran los medios occidentales. Y es lo que yo no comparto el tema de que simplemente porque uno esté a favor de Rusia sea comunista o esté a favor del criminal. ¿Ustedes creen que Occidente no ha matado gente en esta guerra en Ucrania? ¿O creen que todas estas balas y esta munición simplemente han sido para destruir infraestructura? Y tampoco lo va a mostrar Borrell o Zelensky, estas cifras, amigos del canal, ni tampoco quieren admitir que en Ucrania sí hay neonazis. ¿Y quiénes son? De esos 44 millones de habitantes que hay en Ucrania, ¿quiénes son los neonazis? ¿Quién se atreve a investigar la ubicación de esta gente, lugar geográfico, dónde están ubicados, quiénes son, nombres y apellidos? Porque ellos existen. Y yo pienso que Rusia, el presidente de Rusia, va a continuar no solamente defendiendo los territorios anexados, sino él va a sacar de ese país a todos estos neonazis, como lo que ocurrió en Mariupol. ¿Y cuántos de estos hombres y mujeres están todavía sentenciados, condenados, encarcelados? Y ellos le han estado dando a Rusia la información del resto de la gente. Es un grupo bastante grande, porque esto viene en la sangre de muchos habitantes de Ucrania. Inclusive hay regiones en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, donde muchos de estos nazis escaparon y se fueron a vivir y trajeron con ellos esta ideología que pasa de generación en generación. ¿Creen ustedes que algún día esto se va a acabar o que siempre va a haber esta problemática de un porcentaje de la población mediano o grande que van a transferir esta misma ideología de padres a hijos, a nietos, de generación en generación? ¿Y desde cuándo vendrá esto? No solamente desde la época de Hitler, sino desde hace mucho antes. Qué bonito, qué bueno sería poder unir caos sobre este tema históricamente. ¿Cuál fue ese primer día en el que se inició este
esto tan diabólico que ha perturbado y ha causado tantas muertes a nivel mundial, amigos del canal. Yo, como les digo, no me importa el tema del algoritmo de YouTube y que muestren o no muestren los videos. Igual, si no hubiese audiencia o seguidores o visualizaciones, yo haría mis videos así sea mirando a la pared porque me gusta, porque me siento tranquilo, eh, hablando con mi mente, porque hay cosas en mi mente que yo de pronto desconozco y solamente cuando hago los videos puedo sacarlas a relucir. La provocó Rusia, dice Oscar Fernández. ¿Oíste, Oscar? Entonces vos dices que Rusia la provocó y que Putin es el culpable. ¿Y por qué no hablamos sobre el tema de Donbass? Oscar Fernández, tranquilo, hermano, si no quiere hoy, en otra ocasión. Encontraron un submarino ruso en Argentina. Rusia va a ganar esta guerra porque en cambio Estados Unidos es, sí, cierto, Rusia está a distancia mínima de Ucrania mientras Estados Unidos está manejando esta guerra a distancia. La protección de esta planta hidroeléctrica de Kakhtovka es fundamental, es un tema muy importante. Vamos a ver quién es peor, los neonazis, la palabra para invadir, o serán peor los leninistas. Es que Carlos Chatrán, vea el comentario que acaba de hacer, pero profundice en el tema. O sea que usted está aceptando que sí hay, Chatrán está aceptando que sí hay neonazis en Ucrania. Bueno, con tal de que haya aceptado, ya eso es mucho cuento. Está contrastando, comparando con el comunismo ruso, pero también siguen siendo palabras en el aire. Yo pienso que el tema del agua de esta represa es muy importante, que esta misma represa alimenta el tema de la refrigeración de la planta nuclear de Zaporizhia. Esta planta es muy importante, la planta más grande de Europa. Esta planta nuclear que facilita energía a muchas localidades en Ucrania también es muy importante, como también es importante el puente de Crimea, porque todo esto va enlazado. A raíz de ese ataque al puente de Crimea, hubo realmente un desestabilizar, no, se desestabilizaron, no, desestaba, hubo menos entrada de suministros, no encontré la palabra exactamente. No la pude encontrar. Bueno, o sea, en cuanto al tema de abastecimiento, hubo menos abastecimiento para las tropas en el otro lado del río Dnieper, o sea, en la parte occidental, y también los ucranianos se aprovecharon del tema de que habían también perforado ciertos tramos de ese puente Antonivsky que también perjudicó el mismo suministro. Entonces la decisión de Rusia fue muy sencilla, fue proteger a las tropas y cuando vieron que no había forma de abastecerlos, se tomó la decisión de este repliegue, pero no significa destabilizar. Destabilizar, ok, gracias Oscar, no podía encontrar la palabra. Bueno, y esto es en vivo y en directo, no hay tiempo pues de frenar o de cortar. Habla del Donbass, pero no dice de la asesoría de financiamiento de grupos en el Donbass. Eso, claro, no lo mencionas a ver si Putin, hombre, pero es que esto, te pregunto, Carlos Chartán, entonces, ¿por qué no cumplieron el acuerdo de Minsk? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Desabasteció, ok, esa sí me suena mejor, con B larga. Desestabilizar, estamos contigo, John Jairo. Gracias, hermano. Desestabilización, ok. Sí, y yo digo, yo he escuchado a muchas personas que hablan en público y cuando no encuentran la palabra exacta o el dato exacto, muchas veces dicen una mentira o inventan una fecha. Por aquí este canal, previamente esta práctica diaria, me ha enseñado a mí que hay que hablar las cosas como son. Si ocurre el momento en que no se dan las cosas, hay que la audiencia le ayude a uno. Saludos, Alfonso Centeño. El Donbass fue bombardeado diariamente desde el 2014 por el ejército ucraniano y los grupos paramilitares neonazis apoyados por el... Sí, gracias.
Buen comentario. ¿Qué tanto tuvo que ver Zelensky en el apoyo a estas tropas o estos soldados neonazis del grupo Azov? ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué vínculo podemos establecer entre Zelensky y este grupo Azov? Muy importante definir con ejemplos claros, con videos, con fotos, porque así como Zelensky a diario trata de hacer ver a Putin y a su país como el malo, yo no he visto canales en YouTube que se dediquen diariamente precisamente al tema contrario, de mostrar no solo la codicia de parte de Zelensky, sino todo lo que ha hecho malintencionado contra la población de su propio pueblo. Y va a llegar la hora en que vamos a tener que mostrar diariamente, por ejemplo, la conexión entre Zelensky y la destrucción de todos estos libros en lenguaje ruso en el territorio de Donbass, y de pronto ubicar videos en el que él da directamente órdenes a sus tropas y a sus altos mandos para reprimir, para atacar a los ciudadanos. Es fundamental porque hay que mostrarle a Occidente la verdad para que estos líderes de la OTAN, de Estados Unidos, que están así tan alegremente enviando armas porque creen que su argumento es ético por encima de todo, que yo escuchaba a muchos funcionarios, sobre todo en los Estados Unidos, que se creen portadores de la verdad, redentores del mundo, justifican todo lo que hacen con el envío de tantas armas, pero llegó la hora, ya estamos cerca a 24 de noviembre, 9 meses de guerra en la que debemos dedicar todo todo nuestro esfuerzo, debemos dedicarlo a investigar precisamente el inicio de este morbo. No desde antes del año 2014, sino podemos atrasarnos 1 o 2 años y empezar a documentarnos y generar una presentación de una o 2 horas en la que puedan, en la que estemos en capacidad de bombardear a la audiencia con hechos contundentes, con cifras, con fotografías, con videos que le hagamos a la población de Donbass, con ejemplos claros. Es muy importante, porque si no lo hacemos, Zelensky va a continuar engordando esto tan atroz que es llevar al planeta a la posibilidad de una tercera. Y no lo podemos permitir. Así sea un pequeño canal como el mío, no lo podemos permitir. Qué bueno conocer todos aquellos youtubers que están de acuerdo con este planteamiento para que podamos unirnos, como cuando hablamos de la patria grande, de unir todos nuestros países en Latinoamérica. Qué bueno sería generar una bola de nieve a través de estas plataformas que todavía no nos han desconectado eh, milagrosamente, aunque muchos de mis videos han puesto el dedo en la llaga, pero tenemos que continuar con valentía, tenemos que arriesgarnos, porque el que busca la verdad se tiene que arriesgar también. A mí me han dicho, Santiago, usted no le da miedo que de pronto peligra su vida allá en Medellín, que usted no puede hablar mal del gobierno, que por qué no hace videos de Colombia. No, yo sí tengo deseos de abrir otro canal para hacer videos solamente de Colombia, pero por ahora he tenido problemas con el algoritmo por el tema de unos videos que eliminé accidentalmente. Amigos, yo creo que este embalse de agua, que según leí hoy es del tamaño este lago, el Gran Lago Salado en Utah, para los que conocen este lago, es una masa de un volumen de agua muy importante. El tema de las temperaturas que creo que en Ucrania están llegando a 0 grados centígrados. El tema de cómo Zelensky va a continuar arriesgando sus tropas en Gerson. Esto es una trampa. Vea, ustedes pueden investigar con analistas militares sobre el tema geográfico de Gerson, su ubicación y qué peligro o riesgo representa esta región de Ucrania para el ingreso de tropas de su país. Claro, les van a mostrar, hombre, cuál es el lado más peligroso, qué le puede ocurrir a las tropas en las próximas horas si empiezan a ingresar en más cantidad. Lo que yo
veo es que el ingreso de tropas ucranianas a Gerson ha sido mínimo. Hicieron el show, llegaron unos cuantos vehículos, yo vi un video con unos tanques con la bandera, pero no ha sido un ingreso como Pedro por su casa, donde llega inclusive Zelensky allá con la bandera. No lo he visto. Ni tampoco a los miembros, esos gordos grandes que salen de vez en cuando junto al pie de Zelensky para tomarse la foto. No los he visto tampoco. Allá deben estar bien alimentados en el búnker, mucha caloría, mucho carbohidrato. Pero la verdad sea dicha, todo esto que hemos visto en el día de hoy, esa gran bomba publicitaria de la llegada a Gerson por parte de las tropas de Ucrania, yo lo veo como una simple bomba publicitaria, una propaganda que, con la que piensa Zelensky que le van a enviar más dinero, una propaganda con la que él quiere subirle la moral a sus soldados, porque la mayoría de los soldados de Ucrania no están preguntándole al jefe, hey, ¿cuántos soldados ha enviado Zelensky a Gerson? No le han preguntado, no les han dicho a las tropas ucranianas cómo piensan los ucranianos cruzar el río Dnieper, de pronto nadando, es posible, no sé qué porcentaje de las tropas sepan nadar, pero también los tienen como objetivo militar, porque las tropas al otro lado, o sea, al lado oriental de este río, están, están robusteciéndose. Miren qué bonita es esta ciudad, ese es el río Dnieper. Y esta ciudad de Gerson podría volver a prosperar si el gobierno de Zelensky empieza a negociar. Yo me pregunto, ¿en qué momento de este año va Zelensky a empezar a negociar? Como también pregunté hace unos minutos, ¿en qué momento los rusos van a regresar a Gerson? Yo creo que si Occidente continúa desgastándose, porque ellos también se están desgastando, aunque sigan imprimiendo dólares, con el envío de armas, va a llegar el momento en que los mismos pobladores europeos van a obligar a Zelensky a negociar. Yo pienso, hombre, estoy hablando desde Medellín, Colombia, que negociar es una propuesta gana-gana, una propuesta ganadora para el pueblo ucraniano. Pero Occidente no la ve como una solución viable porque ellos argumentan que si permiten que Rusia controle el territorio ucraniano, que luego Rusia viene por más. Y con ese argumento están acabando con Ucrania. Ahora viene el tema del famoso plan Marshall, que la reconstrucción necesitan 3 paquetes grandes de dinero. Y estos países europeos también necesitan dinero. Y ese petróleo que quieren algunos ecologistas acabar desde ya de la faz de la tierra, yo les pregunto a todos los ecologistas, ¿acaso estamos preparados para desligarnos del petróleo, del diésel, así, de la noche a la mañana, por arte de magia, a lo Úrsula? Me acuerda Úrsula a esta película de la hechicera de Samantha, que yo veía cuando era niño, que la mostraba en una escoba, que tenía un esposo que era un publicista, ¿se acuerdan? Que movían los labios así. Así me parece Úrsula, una mujer que quiere conquistar el planeta con sus ideas revolucionarias de poner el tope al precio del petróleo y que ya no más petróleo por mar a partir de diciembre. Una mujer junto con Borrell que harían una pareja perfecta de halcones que nos tienen como estamos. Halcones que han generado. Hoy escuché un argumento de parte de Fernández, el presidente de Argentina, han causado a su economía unas pérdidas billonarias de miles de millones de dólares por el alto costo del gas, por el alto costo de los fertilizantes. Y lo mismo en Colombia, los fertilizantes están muy caros y el presidente de mi país quiere subsidiar ese tema, pero es que ¿quién paga ese subsidio? El mismo pueblo le toca pagarlo con impuestos. Es que esta guerra en Ucrania nos está afectando a todos, amigos.
Esta guerra en Ucrania, nadie esperaba que fuese a ocurrir después de esta pandemia. Hemos tenido prácticamente el tema de la pandemia, la guerra en Ucrania y el tema climático, que ustedes en Europa, miren este verano, qué temperaturas tan altas en Reino Unido, escuché hoy, como hasta 40 grados centígrados. Miren estos aguaceros en Medellín, Colombia, tan horribles que se inundan los supermercados y las autopistas y pierden la vivienda gente de bajos recursos. El tema climático, el tema del contagio, el tema de esta guerra tiene el planeta en un caos y ahora tenemos al famoso Zelensky allá en su búnker manejando los hilos, llevándonos a la posibilidad de un escalamiento nuclear y nadie dice nada. Yo veo a los ucranianos allá con el tema de las banderas, que quieren clavar banderas en cualquier pedacito de tierra, pero no se preocupan de lo que puede ocurrir. ¿Qué porcentaje de los ciudadanos de Ucrania son conocedores de esta capacidad nuclear que tiene Rusia? Es que creen que están jugando con alguien que tiene para defenderse un palo de escoba, una piedra, una roca. Es muy importante tener en cuenta el tema nuclear. Es muy importante que la población de Ucrania entienda de que hay unos amigos y amigas en Estados Unidos muy interesados en el billete, en el dólar de sus empresas fabricantes de armas. ¿Acaso ustedes, ciudadanos de Ucrania, no piensan en eso? Que les están llenando a ustedes la cabeza, les están lavando el cerebro con el tema de la soberanía territorial. Claro, es que uno defiende lo que es de uno, su propiedad, uno defiende a sus hijos, uno defiende lo poquito dinero que te dan en el bolsillo, pero en el contexto están utilizando esta premisa para que ustedes permitan que estos descarados se apoderen de inmensas cantidades de dinero y que su país quede destruido. Pues me va a tocar aprender a hablar ucraniano a ver si ustedes me entienden, pero es que es la realidad. Y no se trata solamente de Zelensky muy feliz con las banderas en Gerson. Se trata de que ustedes indirectamente en Ucrania están participando, están siendo partícipes de esta atrocidad que los está afectando a ustedes. Ustedes son cómplices, los está afectando a ustedes y a nosotros también. No, es que la gente cree, no, Santiago es feliz cuando aparece una noticia de que, oh, que un gran ataque, que llegaron los drones. No, realmente lo que recibo a cambio son centavos de dólar. Lo que yo busco por este canal es como comunicarme con cada hombre, mujer de Ucrania y explicarles lo que les está pasando, porque al ellos estar metidos allá en el fango, en esta tierra movediza, ellos no, con tanto estrés, no alcanzan a pensar, porque si ellos estuviesen metidos en estas juntas de estas empresas fabricantes de armas, hombre, ¿cuántos IMAs hay que mandar para Ucrania? Y no, es que hay más presupuesto, no, convencí al uno y al otro para que muestren en los videos, en las noticias, que Zelensky está ganando gracias a nuestras armas. Todo esto es algo que está premeditado, algo que están haciendo a propósito para embombar el tema de que es necesario enviar toneladas de metal a Ucrania, pájaros voladores, misiles y más tropa y más mercenarios. Qué locura se ha convertido esta guerra en Ucrania, amigos del canal. Los dejo para no prolongarme y no molestarles tanto. Les agradezco mucho.